buenos días, bienvenidos a Cocina CDMX. Yo soy Manny Muñoz y es un placer nuevamente aquí vernos después de una semanita que nos las pasamos a gustito. Bueno, ¿qué les parece si el día de hoy vamos a empezar por hacer 3 recetas facilísimas de hacer? Vamos a celebrar 2 fiestas, una no tan importante, pero que ahí está, que se llama Halloween, y otra Día de Muertos. Vamos a aprender a hacer una calabaza en tacha. Vamos a hacer un pastel de carne en forma de momia, que está divertidísima para los chavitos, y un pudín de chocolate que vamos a hacerlo como si fuera tierra. Le vamos a poner moronas de galleta de chocolate y van a salir de ahí unos gusanitos de gomita. Todo eso aquí en Cocina CDMX, pero ¿qué tal que empecemos por ver los ingredientes del pastel de carne en forma de momia? Momia de pastel de carne. 4 porciones. 750 gramos de carne de res. Un huevo, una cebolla mediana picada, 1 litro de leche, una taza de pan molido, sal y pimienta al gusto, 1/3 de salsa barbecue, 2 cucharadas de moscabado, 2 cucharadas de mostaza, 240 gramos de pasta tagliatelle, 240 gramos de queso Oaxaca, 4 aceitunas negras, aceite, salsa, 3/4 de taza de salsa barbecue, 3/4 de taza de agua, 1/4 de taza de azúcar, media cucharada de mostaza. Bueno, pues vamos a empezar a hacer esta receta y necesitamos, como dicen los ingredientes, carne molida. Recordemos que cuando compremos la carne molida es muy importante que, por favor, le diga al señor carnicero, escoge usted su pieza de carne y dígale, por favor, limpie su molino. Y ahora sí, cuando termine de sacar toda esa carne que tiene ahí, vamos a poner a moler mi carne. Es muy importante que lo haga porque de repente la mezclan con carne que tienen ahí y el trozo que nosotros compramos, de repente como que se les olvida. Alguna razón tendrán, no sabemos cuál es. Entonces, carne molida, casi sin nada de grasa. Voy a poner tantito huevo, pero primero voy a poner la cebolla. Voy a poner primero los ingredientes secos. Vamos a poner la cebolla. Tengo mi horno ya precalentado a 350, 180 centígrados. Voy a poner pan molido. Y voy a mezclar. Por supuesto voy a poner mi sal de una vez. Sal. Y voy a mezclar. ¿Para qué? Para que se vayan integrando todos los ingredientes que tenemos aquí. Se vayan mezclando. Y ya que lo tenemos así, voy a ponerle primero, fíjese muy bien, le voy a poner el huevo. Voy a poner el huevo, poco a poco voy a alternar con tantito huevo, la mitad de mi huevo, que ya previamente está batido. Y si usted ve esta tapa aquí tirada, la voy a necesitar, no crea que se nos olvidó, la voy a necesitar. Voy a mezclar, muy bien, hasta integrar todo. Y voy a poner tantita leche, también voy a ir alternando. Voy a ver cómo está mi mezcla de húmeda. Es muy importante no pasarnos. Mezclamos. Y yo ya la estoy viendo que está húmeda. La mejor manera es tocarla. Y es lo que voy a hacer. Como si fueran albóndigas, me quedan perfecto. No se nos deshacen. No se me parten, está perfecto, mi consistencia está muy bien y está listo. Voy a retirar todo esto de aquí. Voy a retirar mi pan molido también. Y me falta nada más sazonar con tantita pimienta. Pimienta fresca, no hay como la pimienta fresca, es lo más rico que hay. Volvemos a mezclar. Y yo ya tengo un bowl de metal, como el que todos tenemos en casa, un bowl de metal, previamente con aceite o enmantequillado. Ahí podemos ver cómo el aceite todavía está ahí corriendo. Y ahora sí voy a verter mi mezcla. Al molde. Con el mismo tenedor que lo estoy haciendo, empiezo a presionar perfecto para que se vaya como compactando. Es muy importante que esté compacto para que sí me salga la formita de la momia. O sea, es la cara de la momia lo que estamos haciendo. Estoy presionando fuerte para que se me compacte todo muy bien. Les va a encantar a los chavitos llegar a su casa y encontrarse que tienen de comer a una momia. Ay, aquí dejamos tanta carne, no la puedo dejar. Listo. Ahora, es muy importante que usted vea que si la dejamos así, está rico. No pasa absolutamente nada.
Pero como le queremos dar un saborcito extra, vamos a poner en un bowl azúcar, mostaza de la que tengamos en casa, puede ser mostaza de Dijon, puede ser mostaza amarilla, la que tengamos en casa. Fui al súper y me encontré que había una salsa barbecue muy buena, que es esta. Vamos a ponerla. Y le vamos a dar un toque un poco ahumadito. Vamos a hacerlo más barbecue. A los niños les gusta ese tema del barbecue. Y tantita azúcar moscabado. Voy a mezclar muy bien. ¿Listo? Creo que aquí me quedó tanta salsa barbecue que le quiero poner porque no quiero desperdiciar. Ya la tengo aquí, vamos a mezclar. Ya la tenemos. Ahora, brochita. Agarramos nuestra mezcla de barbecue y voy a barnizar por encima mi carne, mi pastel de carne. Y esto lo vamos a estar haciendo cuando se esté horneando. Aproximadamente va a estar como unos 35 minutos a una temperatura media de 350. Y se va al horno. Y cuando sale, va a salir así. Ahí lo vamos a ver. Ahí lo estamos viendo. Y miren nada más, ¿qué cree que hice? Lo único que hicimos fue tener queso. Usted, el queso de su preferencia puede ser panela, puede ser Oaxaca, puede ser el que tenga, pero que sea blanco. Y con la tapita de lo que tengamos a mano, en este caso es de aceite de oliva, yo le hice los ojitos, así que no hay excusa para que no lo haga. Agarré pasta cocida, tagliatelle en este caso, aquí está. Y lo único que hicimos fue empezar a forrar mi momia. Tratemos de que nos queden la pasta entera, larga, para que nos cubra nuestra momia. Aquí le hace falta. Aquí le hace falta. ¿Qué hice yo? Agarré tijeras, corté y estamos listos. ¿Qué más necesité para que estuviera muy linda con sus ojitos y se le vieran los ojitos? Puse aceitunas negras, deshuesadas, las rebané y me quedan los ojitos, como si fuera la pupila. Ahí estamos, tienen hasta un hoyito, ¿la pueden ver? Ahí está. Y fue la que usamos para los ojitos. Así que es una receta rica, sana, por favor. Y los chavitos están comiendo algo muy divertido en este día de Halloween. Ahora sí vamos a ir a ver los ingredientes de nuestro pudín de chocolate. No se mueva, este programa está buenísimo. Pudín de chocolate con gusanos, 8 porciones. Media taza de leche. Media taza de azúcar. 1/3 de taza de cocoa. 4 cucharadas de fécula de maíz. 3 yemas de huevo. 2 cucharadas de vainilla. 1/4 de cucharada de sal. 3/4 de taza de crema para batir. 120 gramos de queso crema. Media taza de azúcar glass. 450 gramos de galletas de chocolate molidas. Ramitas de menta. Gomitas de gusanos. Bueno, pues ya estamos de regreso y vamos a hacer un pudín de chocolate que les va a encantar a los chavillos. De verdad, está padrísimo. La presentación está muy linda, está divertida. Y bueno, voy a poner leche a hervir junto con azúcar y junto con cocoa. Voy a mezclar perfectamente. Y vamos a esperar que rompa el punto de ebullición. Vamos a bajarle un poquito al fuego. Y vamos a mezclar, mientras que esto se está calentando, voy a mezclar. Ahí está ya. Estaba rapidísimo. Estas hornillas, estas parrillas eléctricas son buenísimas. Tienen una temperatura, un calor que, bueno, inmediatamente. Y en otro bowl voy a mezclar leche
media taza de leche, fécula, voy a agregar una pizca de sal. Acuérdense que la pizca de sal siempre es para realzar un poquito los sabores. Y voy a agregar 3 yemas. Voy a batir perfectamente para integrar todo. Mezclamos. Agregamos vainilla. Y está casi listo. Vamos a temperar. ¿Qué es temperar? Temperar significa que vamos a igualar temperaturas. Es muy importante. ¿Cómo se hace? Es muy fácil. Yo voy a agregar los huevos acá, pero ¿qué necesito? Emparejar las temperaturas. Cuando uno hace eso, vienes con un cucharón, sacas tantita de la mezcla caliente, la pones en los huevos y mezclas perfectamente. Si yo le pongo directamente aquí los huevos, voy a tener unos huevos revueltos con sabor a chocolate deliciosos. Pero en cambio, si yo pongo aquí la mezcla, que ya tienen la misma temperatura, entonces, ¿qué pasa? Ya estamos hablando mismas temperaturas. Ahora sí, y voy a estar aquí como unos 5 a unos 8 minutos a que espese. Pero ¿qué cree? Como estamos en tiempos de televisión, yo aquí tengo mi pudín hecho, está listo. Quisiera que la cámara viera la textura que tiene. Ahí está, para que la vea mejor, ahí está. Esa es la textura que necesitamos. Y como no queremos desperdiciar absolutamente nada, siempre limpio todo. Ahora, ¿qué necesito? Batir queso crema. Queso crema lo tengo ya batido con azúcar glass, también aquí ya está listo. Y voy a agregar este queso crema, o no, más fácil, mi pudín al queso crema. El bowl está más grande. Vamos a agregarlo. Ahí estamos. Que se vierta todo, no queremos tener absolutamente nada. Listo. Ahora sí vamos a mezclar. Queso crema con azúcar glass, nuestro pudín y estamos listos. Ah, miren, cuando eso está pasando, cuando vemos que un bowl se mueve mucho, ponemos una toallita de papel húmeda o una cosa de plástico y ya no se mueve. Más fácil. Perfecto. Mi consistencia está perfecta. ¿Qué necesito? Yo podría haber tenido un recipiente mucho más elegante, mucho más nice, pero todos tenemos un vasito de plástico, de vidrio en la casa. Entonces me pareció que esto nos puede funcionar muy bien. ¿Qué necesitamos? Galletas de chocolate con relleno. Y le vamos a poner en la parte de abajo. No quiero que trabaje mucho. Ahora, cuchara. Pudín. Vamos a poner galleta, nuevamente. Y pudín de chocolate. Es como si fuera la tierra. Voy a parar tantito aquí. Voy a poner mi gusanito. Y para que lo haga así, se puede ver ahí también que se vea que está saliendo. Muy divertido. Y pongo tanto más de pudín de chocolate para que se vea. Ahí estamos bien. ¿Y qué necesitamos? Pues poner nuevamente tierra, que es realmente la galleta de chocolate molida. ¿Y qué necesitamos? Pues hierbitas, ¿no? Los gusanos casi siempre se alimentan de hierbitas. Pues vamos a ponerles unas hojitas verdes por aquí. Nada más como de detalle.
Y ahora sí, ya nos vamos a tener que ir a una pausa. Y regresamos para hacer nuestra deliciosa calabaza en tacha, que está deliciosa. No se la puede perder, para ponerla en nuestra ofrenda, que no es altar, es para nuestra ofrenda de Día de Muertos. Y miren nada más, ¿no les encantó ese detalle? ¿A poco no está padre recibir a los chavitos con esa, qué es? Pues ese pudín con tierra y gusanitos. Ahorita regresamos, vamos a esta pausa, regresamos.